La sobrecargo me entregó otro pase de abordar y me dijo en voz baja: «No te subas a ese avión, en serio». Danny Volkov susurró antes de que siquiera pudiera ver el boleto nuevo. «Te vi en las noticias antes del juicio. Mi hermana trabajaba en el juzgado hasta hace 3 días». Le temblaban las manos mientras apretaba el pase en mi palma. ¿Ves a esos tipos en primera clase de tu vuelo original? No son hombres de negocios. Sentí el frío recorrerme por dentro. Nadie me había llamado Danny Volkov en 8 meses. Se suponía que ese nombre ya era historia, que lo había dejado atrás, sustituido por Thomas Garrett, de Milwaukee. Un simple ajustador de seguros, vida aburrida, cara que nadie recuerda, el tipo que se pierde en la multitud y nunca sale en los periódicos. Debe haber un error, empecé a decir, pero ella no me dejó terminar. Puerta 23, no la 15. Vuelo 892 a Seattle, no el 445 a Miami. Hablaba tan quedito que apenas se escuchaba entre el barullo del aeropuerto, el ir y venir de la gente y los anuncios por el altavoz. Y no me llamo Lisa Chen como dice el gafete. Soy Rachel Donnelly. Mi hermana era la detective Angela Donnelly. Ese nombre me pegó como un balde de agua fría. La detective Donnelly fue mi primer contacto cuando entré al programa de testigos protegidos. Ella me prometió que valdría la pena testificar contra Dmitry Volkov, que se haría justicia y que la gente buena me mantendría vivo hasta que lo condenaran. Hace 4 días la encontraron muerta en su carro. Supuestamente un accidente en una noche de lluvia, sin testigos. Angela está muerta, dije, sintiendo que las palabras me raspaban la garganta. Fue un asesinato disfrazado de accidente, pero yo sé la verdad. Rachel seguía con su sonrisa profesional, pero ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Me habló una noche antes de morir. Me dijo que había descubierto algo sobre tu caso, sobre alguien de adentro pasando información a la Bratva. Jamás la había visto así de asustada en toda su carrera. De repente la terminal me pareció chiquita, sofocante. Las cámaras nos seguían a todos lados. Las salidas de emergencia bien podrían estar pintadas de adorno porque igual no me servirían. Llevaba 8 meses huyendo de la organización de Volkov, desde que lo vi matar a 3 federales en un almacén en Queens. El juicio empezaba en 10 días y yo era el único testigo que quedaba. ¿Cómo sabes quién soy?, pregunté, aunque una parte de mí prefería no saberlo. Rachel ajustó su uniforme y fingió que todo era parte de su rutina. Angela me enseñó tu foto. Estaba preocupada por ti. Decía que los alguaciles que te cuidaban no se veían nada tranquilos, como si ni ellos confiaran en el sistema. Y porque reconozco a uno de los hombres que están en primera del vuelo 445. Sacó su celular y, haciéndola de que revisaba algo oficial, me mostró la pantalla. Era una foto de vigilancia de un sujeto de ojos claros y una cicatriz que le cruzaba de la oreja a la mandíbula. Alexei Kozlov. Angela lo tuvo vigilado 6 semanas. Se dedica a provocar accidentes en vuelos, infartos, alergias, comida envenenada, cosas que nadie sospecha a 10.000 metros de altura. Las piernas me temblaron. Había seguido cada recomendación de los alguaciles. Nueva identidad, nueva historia, nuevos hábitos. Hasta cambié mi forma de caminar y de moverme. Aún así, me encontraron. Hay otro con él, continuó Rachel deslizando a otra foto. Víctor Petrov, experto en explosivos. Si Kozlov no puede simular que fue algo natural, Petrov lo hace pasar por falla mecánica, problemas de motor, pérdida de presión, error del piloto. Miré hacia la puerta 15, donde la gente ya empezaba a abordar el vuelo 445. Personas comunes rumbo a su casa, a juntas, a vacaciones, sin idea de que compartían el avión con asesinos de verdad. Nadie sospechaba que ese vuelo era el escenario elegido para acabar conmigo. ¿Por qué me ayudas?, pregunté. Si mataron a Angela, ayudarte te pone en la mira también. Al fin se le quebró la sonrisa, y por un momento pude ver todo el dolor y la rabia que traía guardados. Angela murió creyendo que la justicia sí importa, que si la gente hace bien su trabajo, el sistema funciona. Tal vez era ingenua, pero era valiente. Y si logro que llegues con vida a testificar, entonces su muerte habrá servido de algo. El pase de abordar en mi mano decía puerta 23, vuelo 892 a Seattle. Otra aerolínea, otro destino, otro horario. Rachel se metió al sistema y me movió a un vuelo que nadie tenía en el radar. Pero era solo un respiro, no la solución. Tarde o temprano van a descubrir lo que pasó, dije, mirando las cámaras y los sistemas que rastrean todo. Siempre queda rastro digital, lo sé. Por eso después de esto los dos vamos a desaparecer. Tengo días de vacaciones guardados y mi jefe piensa que me voy a Las Vegas este fin. Para cuando lo noten ya vamos a estar lejos. Junto con el pase me pasó un papelito. Mi tío tiene una cabaña en las cascadas, aislada, sin internet ni señal. Podemos escondernos ahí hasta el juicio. El altavoz tronó encima de nosotros. Última llamada para el vuelo 445 a Miami, puerta 15. Vi a los últimos pasajeros apurándose, entre ellos 2 tipos en trajes caros que se movían con esa seguridad de los depredadores. Kozlov y Petrov, listos para actuar en pleno vuelo sobre el Atlántico. ¿Y tu trabajo? ¿Tu vida aquí?, le pregunté a Rachel.
¡Qué vida! Angela era lo único que me quedaba. Este trabajo apenas alcanza y ahora sé que la gente para la que trabajo ni siquiera puede protegernos de los criminales. Se quitó las alas de sobrecargo y las tiró a la basura. A veces hay que escoger entre estar a salvo y hacer lo correcto. Caminamos juntos hacia la puerta 23. 2 vidas destrozadas por fuerzas fuera de nuestro control. Pero mientras avanzábamos, empecé a notar detalles que dispararon mi paranoia. El hombre del periódico por la cafetería, que ya había estado en 3 lugares distintos en 10 minutos. La mujer al teléfono que no paraba de vernos. Las señales entre los guardias que no correspondían a ningún protocolo normal. Rachel, le dije bajito, creo que hay un problema más grande que solo 2 sicarios en un avión. Ella siguió mi mirada y entendió. Era la red de vigilancia, los observadores. Todo estaba perfectamente orquestado. Gente que fingía ser pasajeros o empleados del aeropuerto, cada uno con su papel bien aprendido. ¿Cuántos son? Muchos, demasiados. Desde el principio todo fue planeado así. Sabían que vendría justo a esta terminal, a esta hora. El vuelo a Miami no era más que una distracción. Tenían alternativas, planes y equipos de reserva, seguramente hasta boletos en otros vuelos. Sentía las paredes cerrándose a nuestro alrededor, como si 1000 ojos invisibles no nos quitaran la vista de encima. Rachel me agarró del brazo y me llevó directo a un pasillo de servicio con el típico letrero de solo personal autorizado. Pasó su tarjeta de empleada y nos metimos a un laberinto de pasillos, áreas de mantenimiento y salas donde los empleados toman sus descansos. Hay algo más, dijo apurada mientras corríamos por esos pasillos tan estrechos. Angela alcanzó a averiguar algo antes de morir. ¿Qué cosa? Tu contacto, el subcomisario James Crawford. Angela descubrió que lleva 2 años filtrando información a Dmitry Volkov. No solo sobre ti, también sobre otros testigos. Tenía pruebas de depósitos de empresas fantasma controladas por la Bratva. Iba a denunciarlo en la mañana. El corredor parecía no terminar nunca. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotros y el olor a limpiador industrial me quemaba la nariz. Crawford había sido mi salvavidas durante 8 meses, la única persona en la que realmente confiaba. El hombre que me aseguró que el sistema me iba a proteger si me animaba a testificar. Cada casa segura, cada identidad nueva, cada mudanza. Musité, sintiendo cómo la traición me golpeaba como si me atropellara un tren. Él les ha pasado todo, pero no gratis. Se los ha vendido. Angela encontró pruebas de al menos 12 testigos que desaparecieron bajo la protección de Crawford. El servicio de alguaciles piensa que los encontraron de suerte, o porque cometieron errores, pero Angela ya había visto el patrón. Llegamos a un elevador de servicio que nos llevaría al estacionamiento subterráneo. Mientras esperábamos, Rachel sacó su celular y me enseñó unos mensajes de texto. Estos los envió Angela la noche antes de morir. Mira las horas. Los mensajes mostraban cómo el miedo de Angela iba creciendo. Había descubierto no solo la traición de Crawford, sino una red de corrupción mucho más grande dentro del sistema federal. Jueces que tiraban casos sin motivo aparente, fiscales que debilitaban sus propios expedientes, agentes del FBI que perdían evidencia justo cuando más importaba. Todo el sistema está podrido, dijo Rachel justo cuando se abrieron las puertas del elevador. No es solo un comisario corrupto, es toda una red trabajando para la Bratva. Angela dijo que era un cáncer que ya se había metido hasta el fondo en todas las agencias. El estacionamiento estaba casi en penumbra y no había ni un alma. Rachel me llevó a su coche, un sedán viejo que ya había visto mejores días. Mientras buscaba las llaves, algo me puso los pelos de punta. Huellas frescas de llantas marcadas en el polvo, justo junto a su lugar. Alguien había estado ahí. Alguien que sabía exactamente qué coche buscar. Rachel, espera. Sí, intenté advertirla, pero ya era tarde. Abrió la puerta y la explosión nos sacudió el mundo. No fue un estallido gigante, solo lo suficiente para destruir el auto y matar a quien estuviera adentro. La onda expansiva nos mandó al suelo, con los oídos zumbando y llenos de polvo y pedazos de coche. Rachel cayó inconsciente, la sangre escurriéndole de la frente. Yo me dolía por todos lados, pero aún podía moverme, y el sonido de pasos acercándose dejaba claro que no había tiempo para preocuparnos por heridas. 3 tipos salieron de entre las columnas, como si supieran perfectamente lo que hacían, moviéndose como militares. No eran guardias del aeropuerto ni policías. Eran los que vienen a limpiar el desastre, a asegurarse de que nadie quede vivo para contarla. La clase de gente que Kozlov y Petrov mandan para terminar el trabajo. Medio cargando, medio arrastrando a Rachel, me encaminé a la escalera, con los oídos todavía zumbando. Atrás, escuchaba a esos hombres hablar entre ellos, mezclando inglés con acento raro y algo de ruso. No tenían prisa porque sabían que no teníamos escapatoria. La escalera llevaba de regreso a la terminal, pero seguro había más de los suyos bloqueando la salida. Hacia abajo estaba el subsótano, lleno de cuartos de máquinas y elevadores de carga. Decidí bajar, tratando de encontrar otra salida, sabiendo que cada segundo era oro. Rachel empezaba a reaccionar cuando llegamos al sótano. ¿Qué pasó?, murmuró tocándose la herida. Una bomba en el coche, chiquita, pero suficiente para matarnos si subíamos. Te estaban vigilando, esperando que intentaras huir. La ayudé a levantarse, revisando que no tuviera nada roto. ¿Puedes caminar?
Ella asintió, aunque se veía pálida. ¿Dónde estamos? En el sótano, área de carga, cuartos de máquinas. Seguro hay algún túnel que sale a otra parte del aeropuerto. Eché un vistazo rápido, viendo el enredo de tubos y cables en las paredes. Hay que salir de aquí ya. El ruido de pasos pesados en la escalera nos puso en alerta. Ya sabían por dónde nos fuimos, y venían revisando todo con calma, como depredadores. Por acá, dijo Rachel, señalando un túnel de servicio con letreros hacia el edificio principal. Si llegamos a la zona donde hay gente, no van a poder disparar sin que todos los vean. Caminamos lo más rápido que pudimos considerando el estado de Rachel. El túnel era un laberinto de tuberías, cables y el aire vibraba por las máquinas eléctricas. A cada tramo había teléfonos de emergencia y extinguidores, recordándonos que, aunque pareciera que cruzábamos las tripas de una bestia gigante, seguíamos dentro del aeropuerto. A mitad del túnel, Rachel me jaló a un huequito lleno de paneles eléctricos. «Escucha», susurró. Se oían pasos, pero ahora venían de enfrente. Se habían dividido y ya nos tenían acorralados. Solo podíamos avanzar más a lo desconocido. «Hay algo que necesito decirte», murmuró Rachel, hablando bajito por el ruido del lugar. Angela no solo supo que Crawford era un traidor, también descubrió por qué la Bradva te quiere muerto. No es solo por lo del almacén. Entonces, ¿por qué? Los 3 agentes federales que viste morir a manos de Dmitry Volkov no eran víctimas al azar. Estaban investigando algo mucho más grande, algo que va más allá de la mafia. Rachel sacó su celular y me enseñó unas fotos que Angela había tomado. Documentos, registros financieros, manifiestos de carga. Todo apuntaba a que estaban siguiendo la pista de una operación de lavado de dinero que vinculaba a la Bradva con negocios legales, campañas políticas y hasta contratos con el gobierno federal. Las fotos dejaban ver una red de corrupción tan grande que mi testimonio parecía ser solo una pieza más de un rompecabezas enorme. Había contratistas de defensa, campañas para el Congreso y proyectos de infraestructura. La Bradva no era solo una mafia, era como el socio oculto de un montón de empresas formales. Tu testimonio sobre los asesinatos en el almacén es apenas el comienzo, dijo Rachel. Si Volkov llega a juicio o decide cooperar con los fiscales para conseguir una condena menor, podría darles toda la información y sacar a la luz la red completa. Estamos hablando de cientos de millones de dólares y un montón de gente poderosa. Un escándalo así puede hacer caer hasta gobiernos. Los pasos ya se oían más cerca, de los 2 lados, y ahora distinguía voces. Hombres organizándose en voz baja para encontrarnos. Tal vez nos quedaban 2 minutos antes de que llegaran a donde estábamos escondidos. ¿Hay otra salida por aquí?, pregunté mientras veía el enredo de tuberías y conductos a nuestro alrededor. Rachel revisó el dibujo del túnel palpando las paredes. El ducto de mantenimiento, dijo, señalando un panel casi pegado al techo. Debería conectar con el sistema de ventilación. Si logramos meternos ahí, tal vez podamos salir a otra parte del edificio. La ayudé a subir primero, y luego yo me metí tras ella al conducto angosto. Apenas si cabía una persona, estaba lleno de polvo y olía a aire encerrado, pero se sentía que corría el aire, así que debía conectar con el exterior de alguna manera. Nos fuimos arrastrando por los ductos. Se sintió eterno, aunque seguramente solo fueron como 20 minutos. El metal sonaba con nuestro peso, y en cada cruce teníamos que decidir rápido hacia dónde ir. Al final llegamos a una rejilla que daba a lo que parecía ser el área de carga. El muelle estaba lleno de movimiento, entregas, vehículos de servicio del aeropuerto. Todo parecía normal, pura gente trabajando. Nos dejamos caer por el ducto y tratamos de mezclarnos con los empleados, como si fuéramos parte del equipo pasando un mal día. Necesitamos transporte, dijo Rachel mirando los vehículos que había cerca, algo que no puedan localizar de inmediato. Vimos un camión de reparto estacionado, con el motor encendido y sin conductor a la vista. Rachel se subió del lado del copiloto, y yo me fui al volante. El camión traía cajas con suministros para las aerolíneas, nada tan valioso como para que nos quisieran perseguir a toda costa. Salimos del aeropuerto y nos metimos a la carretera, los dos bien atentos a los espejos, por si alguien nos seguía. El camión era torpe y lento, pero justo por eso pasaba desapercibido, solo otro vehículo de trabajo entre el tráfico. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Rachel. Tu contacto en la policía ya no es seguro. Mi jefe seguramente cree que ya estoy muerta y ahora somos fugitivos de los 2 bandos. Hay alguien a quien tengo que contactar, le dije, sacando un celular desechable que había guardado solo para emergencias. Un periodista que lleva meses investigando la corrupción federal. Si logramos contarle todo y puede comprobar lo que Angela encontró, tal vez logremos que la verdad salga antes de que nos alcancen. Marqué de memoria el número. David Kim, reportero del Seattle Times, experto en investigar la infiltración del crimen organizado en empresas legales y la corrupción en las agencias federales. Si alguien podía entender lo que estábamos diciendo y tenía cómo comprobarlo, era él. Kim, habla David Kim. David Kim, soy Danny Volkov. Soy testigo en el caso de Dmitry Volkov. Tengo pruebas de corrupción federal, agentes de la ley trabajando para la Bradva, y hay gente que quiere matarme para que no hable. Se hizo un silencio largo. ¿Dónde estás? Voy rumbo al norte desde el aeropuerto. Estoy con Rachel Donnelly, la hermana de la detective Angela Donnelly. La mataron hace 3 días por investigar todo esto.
Sí supe lo de la detective Donnelly. Todo fue muy sospechoso, aunque el reporte oficial dice que fue un accidente. La voz de Kim sonaba precavida, pero interesado. ¿Qué pruebas tienes? Grabaciones, documentos financieros, evidencia de que el subcomisario James Crawford vendía información de testigos a la Bradva. Hay una conspiración más grande que involucra jueces, fiscales, agentes del FBI. Es de esos casos que arruinan carreras y mandan a la cárcel de por vida. ¿Pueden llegar a Seattle? Tengo un lugar seguro. Ahí podemos ver las pruebas y comprobar todo sin que nadie meta mano. En 8 horas estamos allá, contesté, y colgué para luego romper el teléfono. Rachel había escuchado y tenía la cara seria. Sabes que esta es nuestra última carta, ¿no? Si el reportero no puede ayudarnos y la historia no sale a tiempo, ya valimos. Lo sé, pero escondernos para siempre no es opción. Tarde o temprano nos van a encontrar por mucho cuidado que tengamos. Si queremos sobrevivir, tenemos que hacer pública la verdad, que les dé más miedo matarnos que dejarnos vivos. Viajamos toda la tarde y parte de la noche, cambiando 2 veces de vehículo para que no nos rastrearan. Rachel usó sus contactos en la aerolínea para conseguir asientos en un autobús nocturno a Portland, y después otro a Seattle. Al amanecer estábamos agotados, paranoicos, pero vivos. David Kim nos recibió en una cafetería del centro. Después de 10 minutos de plática, nos dijo que mejor fuéramos a un sitio más seguro. Su oficina la habían allanado 2 veces en el mes y ya había recibido amenazas por sus reportajes sobre corrupción federal. Hay una casa segura, nos explicó mientras nos llevaba a su coche. Es de las que usamos los periodistas para asuntos delicados. Nadie la tiene registrada y la paga una fundación que apoya el periodismo de investigación. Es el tipo de lugar donde las fuentes pueden hablar sin miedo a que los escuchen. La casa era un departamento sencillo en una colonia tranquila, lleno de equipo para grabar, escanear documentos y sistemas de comunicación encriptados. Kim se pasó 3 horas revisando todas las pruebas que llevábamos Rachel y yo, preguntando cada detalle y comparando la información con sus propias investigaciones. Esto es mucho más grande de lo que pensé, dijo al final. Lo que ustedes encontraron conecta con otros casos que yo ya venía investigando. Contratos de defensa entregados a empresas con nexos a la Bradva, obras de infraestructura que solo existen en el papel, campañas políticas financiadas con dinero sucio. Sacó una carpeta gruesa llena de su propia investigación. Llevo 1 año y medio siguiendo pistas de movimientos financieros sospechosos, pero nunca había conseguido un testigo dentro para confirmar lo que realmente estaba pasando. Tu testimonio, junto con el trabajo de la detective Donnelly, son justo las piezas que nos faltaban. ¿Cuánto te falta para poder publicar?, preguntó Rachel. La nota principal con las acusaciones de corrupción y las pruebas de intimidación a testigos la puedo subir en 6 horas. Para la investigación a fondo me van a llevar semanas, pero el primer reportaje debe ser suficiente para que las autoridades federales tengan que actuar y no lo puedan tapar. Kim ya tecleaba en su laptop, organizando documentos y redactando el artículo que iba a destapar toda la conspiración. Pero mientras él se concentraba en eso, yo no podía dejar de pensar en la gente que nos estaba siguiendo. Sicarios profesionales, con recursos ilimitados y conexiones en todo el aparato federal. Aunque la historia de Kim saliera a la luz y provocara investigaciones y arrestos, ¿realmente eso sería suficiente para que no nos maten? Hay algo más, le dije, interrumpiendo su trabajo. Los asesinatos en el almacén que presencié, la razón por la que voy a testificar contra Dmitry Volkov, eso fue solo el principio. Los 3 agentes federales que él mató estaban investigando algo que podía acabar con toda la red. Kim levantó la mirada de la computadora. ¿Qué estaban investigando exactamente? Un cargamento de armas desapareció de una base militar en Virginia. Era equipo militar de alto calibre que, en teoría, debía ser destruido, pero en realidad lo vendieron a la Bradva. Los agentes siguieron la pista de esa venta hasta un grupo de contratistas de defensa y funcionarios federales que llevaban años saqueando los almacenes militares. Todos nos quedamos en silencio, asimilando lo que eso significaba. Ya no hablábamos solo de lavado de dinero o amenazas. Esto era un asunto de seguridad nacional, de armas que podían terminar en manos de terroristas o ser vendidas a gobiernos enemigos. Necesito hacer unas llamadas, dijo Kim, agarrando su teléfono seguro. Esta historia está demasiado grande para un solo medio. Tenemos que coordinarnos con otros periodistas y agencias, asegurarnos de que la información salga por muchos lados al mismo tiempo. Mientras Kim marcaba, Rachel y yo intentábamos digerir en qué se habían convertido nuestras vidas. Hace 2 días era un testigo más, listo para declarar en un juicio común contra la mafia. Ahora éramos fugitivos, huyendo de asesinos y tratando de exponer una conspiración que llegaba hasta arriba. ¿Crees que salgamos vivos de esto?, preguntó Rachel, mirando por la ventana hacia el horizonte de Seattle. Creo que no nos queda de otra más que intentarlo, contesté. Por Angela, por los otros testigos que mataron, por los agentes que dieron la vida tratando de llegar al fondo de esto. Alguien tiene que decir la verdad, aunque nos cueste todo. Kim terminó de llamar y volvió a su laptop, escribiendo a toda velocidad. La nota sale en 2 horas, avisó.
Va a salir al mismo tiempo en 5 medios, y ya mandé todas las pruebas a agencias federales que sé que siguen limpias. Para esta noche, todos van a saber lo que está pasando. Esas 2 horas se sintieron eternas. Cada ruido allá afuera nos ponía en alerta. Cada auto que se detenía nos hacía revisar las ventanas. Estábamos a punto de revelar la verdad, pero igual de expuestos frente a gente capaz de cualquier cosa con tal de mantenerla oculta. Justo a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, la historia de David Kim salió publicada. Destapan red de corrupción federal. Marshals y fiscales acusados de trabajar con el crimen organizado. En minutos, las redes sociales explotaron. Otros medios retomaban la noticia y la atención creció a tal nivel que ya no se podía tapar ni ignorar. Pero la celebración duró poco. El teléfono seguro de Kim sonó y su expresión cambió apenas escuchó lo que le decían. Ya dieron con la casa segura, nos informó después de colgar. Vienen agentes federales, pero no sabemos si son de los buenos o si están metidos en la red. Nos tenemos que ir, ya. Agarramos solo lo esencial y salimos por la puerta de atrás, justo cuando varias camionetas negras se paraban afuera del edificio. Mismo tipo de vehículos que nos acorralaron en el aeropuerto, la misma coordinación que deja claro que esto no era un operativo normal. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó Rachel mientras corríamos por los callejones y calles laterales. A la oficina local del FBI, dijo Kim. Ahí conozco a una agente que le ha estado siguiendo la pista a la corrupción por su cuenta. Si logramos llegar con ella, y si de verdad podemos confiar en ella, quizá logremos sobrevivir lo suficiente para que la investigación avance. La agente especial Sarah Michaels nos recibió en el edificio del FBI, pero en vez de meternos, nos llevó directo al estacionamiento y nos subió a su coche personal. La oficina está infiltrada, nos soltó. Ya hay demasiada gente con lealtades dudosas y no puedo arriesgarme a que la información se filtre. Entonces, ¿a dónde vamos?, pregunté. A una casa segura, de verdad. No está en ningún registro, y solo la conocen 3 personas gracias a un presupuesto secreto. Michaels manejó por el tráfico de Seattle con la seguridad de quien ya ha pasado por esto antes. Llevo 2 años investigando la red de corrupción y armando el caso por mi cuenta, esperando el momento indicado. Lo que ustedes tienen, junto con el reportaje de Kim, nos da justo la munición que hacía falta. La casa segura resultó ser un departamento blindado en una zona industrial, con cámaras por todos lados, ventanas a prueba de balas y equipo de comunicación que no se puede rastrear ni intervenir. Michaels nos explicó que lleva tiempo trabajando con un pequeño grupo de agentes federales que se dieron cuenta de que los canales normales ya no eran de fiar. ¿Y cuántos son?, preguntó Rachel. 12, repartidos entre distintas agencias, FBI, DEA, ATF, hasta un par de gente en el servicio de alguaciles que ya sabían lo que tramaba Crawford. Michael sacó un organigrama detallado con toda la red de corrupción. Hemos estado conectando los puntos, identificando a los más importantes y esperando tener lo suficiente para ir por todos de golpe. El tamaño de la red era impresionante. El subalguacil Crawford era apenas una parte en una malla que incluía jueces federales, fiscales, altos mandos del FBI y hasta un congresista del Comité Judicial de la Cámara. La Bratva no solo había sobornado a unos cuantos funcionarios, habían corrompido a fondo todo un sector del sistema de justicia federal. ¿Por qué no han hecho nada contra ellos antes?, pregunté. Porque están demasiado bien conectados, demasiado protegidos. Si intentábamos investigar solo a unos cuantos, sus aliados se encargaban de bloquearlo o de enterrar todo. Necesitábamos una prueba contundente, algo tan claro que ni sus protectores pudieran hacerse de la vista gorda. Michaels me señaló en el organigrama. Tu testimonio sobre lo que pasó en el almacén es justo eso. Cuando tengamos a Dmitry Volkov bajo custodia y arranque el juicio, la presión va a hacer que cometan errores. Pero mientras hablábamos me cayó el 20 de que tal vez ese juicio nunca sucedería. Si la corrupción era tan profunda como decía Michaels y llegaba tan alto como daba a entender, había gente con mucho poder que iba a hacer todo para que yo no llegara a testificar. Van a intentar matarme antes de que empiece el juicio, solté. No se pueden arriesgar a que hable, ni a que Volkov coopere con los fiscales. Lo sé, por eso vamos a adelantar el juicio. No en 10 días, sino en 72 horas. Moción de emergencia, tribunal especial, todo rápido, para que la red de corrupción no tenga chance de reaccionar. Michaels me mostró un oficio judicial recién presentado. La jueza Patricia Hoffman va a presidir. Es de las pocas juezas federales de las que estamos seguros que no se han vendido. 72 horas. 3 días para sobrevivir, para esquivar a los asesinos y llegar a esa sala donde finalmente podría contar lo que vi. Se sentía como una eternidad y al mismo tiempo como un parpadeo de puro terror. El primer intento de matarnos fue 6 horas después. Un comando profesional reventó la seguridad de la casa segura como si nada, con armas de alto calibre, equipo de visión nocturna y una coordinación que solo se consigue con años de entrenamiento. Sabían nuestra ubicación exacta, cuántos estábamos dentro, todo.
pero el agente Michaels ya lo había previsto. Tenía rutas de escape escondidas, sistemas de respaldo, planes para todo caso. En cuanto cayeron las defensas principales, se activaron. Salimos por un túnel que conectaba con el drenaje pluvial y aparecimos 6 cuadras adelante, donde ya nos esperaba otro coche del FBI. Ahora no solo quieren matarnos, dijo Michaels mientras cruzábamos la ciudad a toda velocidad. Quieren borrar cualquier prueba y eliminar a quien sepa algo. Esto ya es desesperación. Es la típica reacción de tierra arrasada cuando todo se les está cayendo. La segunda casa segura la descubrieron a las 12 horas. La tercera solo aguantó 8. Para la mañana del juicio, estábamos escondidos en un tribunal federal, custodiados por el pequeño grupo en el que Michaels confiaba, con una seguridad que solo se ve cuando viene un presidente. Pero ni rodeada de guardias armados y detectores de metales, podía quitarme de encima la sensación de estar en la mira. Siempre podía haber funcionarios corruptos que se colaran, jueces que tumbaran los cargos con cualquier pretexto, fiscales que, accidentalmente, perdieran pruebas importantes. ¿Estás lista para esto?, preguntó Rachel mientras esperábamos en un cuarto seguro pegado a la sala. No creo que alguien pueda estar listo para algo así, le contesté, pero lo voy a hacer por Angela, por los agentes que murieron y por todos los que no llegaron hasta aquí. El juicio de Dmitry Volkov arrancó a las 9 en punto, un jueves. La sala de la jueza Hoffman estaba llena de reporteros, federales y curiosos que seguían el escándalo. No había cámaras, pero los dibujantes no se perdían detalle, porque era el juicio de crimen organizado más grande en décadas. Estuve 6 horas testificando, guiando al jurado por cada detalle de lo que viví en ese almacén en Queens. La ejecución de 3 federales, las charlas de venta de armas, la frialdad con la que esos tipos veían el asesinato como si fuera un trámite. Dmitry Volkov me veía desde la mesa de los acusados con un odio tan frío que me dejó claro que, si podía, se iba a vengar. Pero lo más fuerte fue cuando la fiscal Elizabeth Warren llamó al estrado al alguacil adjunto James Crawford. Ese mismo hombre que era mi contacto, que me juró protegerme, resultó estar vendiendo información de testigos a los asesinos. Crawford intentó hacerse el inocente, pero la evidencia era abrumadora. Depósitos de empresas fantasmas ligadas a la Bratva, grabaciones donde daba ubicaciones de testigos a criminales, testimonios de otros agentes que ya sospechaban de él. ¿Cuántos testigos murieron por tu culpa, por la información que le diste a la organización de Dmitry Volkov?, preguntó la fiscal Warren. El abogado de Crawford protestó, pero la jueza Hoffman la dejó seguir. 12 que tenemos confirmados, siguió Warren. 12 personas que confiaron en el sistema, que pensaron que hacer lo correcto los iba a mantener a salvo. ¿Cuánto te pagaban por cada muerte? La sala explotó en gritos y caos. Los abogados de Volkov querían que se anulara todo. El de Crawford acusó mala fe de la fiscalía, pero la jueza Hoffman puso orden y siguió el juicio. Fueron 3 semanas intensas, decenas de testigos, pruebas que llegaban hasta las cúpulas del gobierno, revelaciones que todos los días eran noticia nacional. Rachel contó cómo mataron a Angela y la investigación que le costó la vida a su hermana. David Kim habló de las amenazas que recibió mientras seguía el caso. Al final, Dmitry Volkov fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de salir. James Crawford recibió 25 años por corrupción y conspiración para matar. A otros 6 federales también los acusaron conforme salía más información, y hasta hubo audiencias en el Congreso para analizar la magnitud del escándalo. Pero esa victoria nos costó más de lo que Rachel y yo imaginamos. Nuestras caras estaban todas las noches en la tele, nuestros nombres en los periódicos. Nos volvimos figuras públicas de un modo que hizo imposible volver al anonimato. La vida normal se sentía como algo que ya solo existía en los recuerdos. El programa de protección a testigos nos dio nuevas identidades, pero los dos teníamos claro que eso no bastaría. Había demasiada gente que nos había visto, demasiados enemigos sabían perfectamente quiénes éramos, y había intereses muy poderosos que querían vengarse por todo lo que sacamos a la luz. ¿Y ahora qué?, preguntó Rachel mientras estábamos en otra casa segura, esta vez en el campo, cerca de Portland. Ahora sí nos vamos a borrar de verdad, le contesté. Nada de trámites oficiales ni programas del gobierno. Vamos a hacerlo a nuestra manera. Si hace falta, cambiamos de nombre, cambiamos hasta la cara, y empezamos de cero en un lugar donde nadie sepa quiénes fuimos. Después de esa semana en Portland, no volvimos a vernos. Me enteré más tarde que Rachel se mudó a Europa y empezó a trabajar en una organización internacional de derechos humanos usando un nombre que ni siquiera reconocí. Yo me refugié en un pueblo pequeño de Montana, conseguí un trabajo como maestro de matemáticas en la prepa local y me volví ese tipo de persona que pasa desapercibida en la vida tranquila de provincia, sin llamar la atención de nadie. De vez en cuando veo en las noticias reportajes sobre casos de corrupción que salieron a raíz del juicio de Volkov, federales que terminaron en la cárcel, contratistas de defensa que quedaron al descubierto por fraudes, campañas políticas que tuvieron que regresar donativos sospechosos.
La red de corrupción que ayudamos a destapar se fue desmoronando poco a poco durante años, llevando a docenas de personas a la cárcel y obligando a las agencias federales a cambiar la forma en que supervisan a su propia gente. David Kim se ganó un Pulitzer por su cobertura del caso. Al agente Michaels lo ascendieron y ahora dirige un grupo especial que se dedica a investigar la corrupción dentro del propio gobierno. La jueza Hoffman recibió amenazas de muerte durante meses, pero siguió al frente de juicios importantes con la misma firmeza y justicia que mostró en el caso Volkov. Pero la victoria fue amarga. Angela Donnelly nunca pudo ver cómo se hacía justicia contra los que la mataron. Los 3 agentes federales que murieron en ese almacén de Queens jamás pudieron testificar sobre el tráfico de armas que estaban investigando. Demasiadas personas pagaron con su vida por un sistema de justicia que se supone debería proteger a los inocentes y castigar a los culpables. A 5 años de todo esto, todavía volteo a ver sobre mi hombro cuando camino por la calle. Sigo revisando 2 veces las cerraduras antes de dormir y no puedo evitar preguntarme si la próxima persona desconocida que cruce en mi vida será alguien de mi pasado, alguien que recuerde bien y tenga los recursos para buscar venganza. Pero al menos ahora duermo un poco más tranquilo, sabiendo que la verdad salió a la luz, que la red de corrupción se destapó y que quizás otros testigos tengan hoy una mejor oportunidad de sobrevivir gracias a lo que nosotros sacrificamos para que el sistema funcionara como debía.